Ciudadanos de Gotham, muy buenos días, bienvenidos. Un vídeo un poco diferente. Los más viejos del lugar o los que estéis repasando, que ya tenéis que tener moral el canal, recordaréis este magnífico y reflectante fondo blanco de las primeras andanzas del canal. Y hoy me voy a salir un poquito del directo, porque esto requiere un poco de edición y quiero darle una vuelta a ese concepto de 50 cosas sobre mí, ¿no? Que suele haber en los canales de YouTube, y centrarlas un poquito más, pues bueno, en lo que es mi afición por los cómics, etcétera, etcétera, y no tanto en mí mismo, que es algo que solo me interesa a mí y a quien le tiene que interesar. Entonces, bueno, aquí van estas 50 cosas sobre mi afición a los cómics. Vale, y alguna cosa más que meteré por el medio porque a lo mejor 50 cosas sobre mi afición a los cómics son demasiadas, pero bueno, nos vamos entendiendo. La primera, me llamo Agustín Lobato Cotiello, mucho gusto. La segunda es que a día de hoy tengo 44 años. La segunda y media es que la idea de ir cambiando la postura del sombrero según diga cosas acaba de ser desechada. La tercera es que empecé a coleccionar cómics a los 14 años de edad. Y tengo que decir que cuando era pequeño, cuando era chiquillo, no me gustaban los cómics que yo llamaba cómics negros, los cómics de trazo serio, de trazo adulto, esos cómics que metían, por ejemplo, dentro de los Supermortadelos o de los Zipizape, que era lo que yo leía cuando era pequeño. Esos cómics de trazo europeo, de trazo adulto, no me gustaban absolutamente nada. Yo los llamaba cómics negros y por extensión los de superhéroes tampoco me gustaban nada. El primer cómic que soy consciente de haber comprado ya para empezar a coleccionar es el número 23 de Batman, en la edición de 5, que contenía a la sazón el primer arco argumental de las 10 noches de la bestia. Pero antes, obviamente, ya me había fogueado un poquito en el tema de los superhéroes, aunque siempre con Marvel. Por ejemplo, recuerdo cómo en el colegio pasaban de mano a mano los cómics de las míticas Secret Wars de 1985, alguno de Spider-Man, de la Masa, por aquel entonces a Hulk aquí lo llamábamos la Masa, etcétera, etcétera. Una vez empecé a coleccionar, iba absolutamente todos los viernes a las 5 de la tarde, que era la hora a la que abría mi tienda, por aquel entonces Axtur, en Gijón, que era la gente que organizaba el Salón del Cómic de Asturias, que tengo un gratísimo recuerdo de todos aquellos años. Mi guionista favorito es Frank Miller. Mi dibujante favorito es John Byrne, o John Byrne, que dice alguno por ahí. Yo siempre he dicho John Byrne y con John Byrne me voy a quedar. Mi cómic favorito es The Dark Knight Returns, El regreso del Caballero Oscuro, conocido por la gente de mi generación como El Señor de la Noche. Hasta donde sé, y salvo algún error u omisión, que la verdad no creo, tengo absolutamente todo lo que se ha publicado en España que tenga el título de Batman en la portada. Es decir, pueden faltarme cosas de Nightwing o pueden faltarme cosas de alguna colección satélite, pero todo lo que haya sido una cabecera principal de Batman, tengo absolutamente todo lo que se ha editado en España, desde 1982, que empezó 5, hasta el día de hoy, que sigue CC. Otra cosa que a veces me llama a mí la atención también cuando me doy cuenta de ello es que también tengo todo lo que se ha publicado de Daredevil, no en España, pero sí que entre bibliotecas Marvel, coleccionables, etcétera, etcétera, y tomos de 100% Marvel, tengo toda la historia de Daredevil, toda la historia editorial, a falta, eso sí, de la de Ann Nocenti y John Romita Jr. Es curioso porque no es un personaje del que suelo hablar mucho. Aparte de la lectura, mis aficiones principales son el gimnasio, la música, sobre todo la música metal, y os confieso que cada vez menos el cine. Una curiosidad es que cuando yo era muy chiquillo ya me llamaba la atención la figura de Batman, pero aún no me había introducido en el personaje. Encontré en una tienda una camiseta que reproducía la viñeta de Dark Knight Returns, en la que Batman está apuntando un rifle contra un helicóptero, seguro que os viene a la cabeza. Y yo no la compré
porque dije, esa camiseta tiene que ser falsa a la fuerza porque Batman nunca llevaría un rifle. Fijaos qué curioso, lo que es la ignorancia y lo que es creer que sabes de todo, cuando resulta que se trataba de la que a la postre sería mi obra favorita de Batman. Y en su lugar, como se me había antojado una camiseta con la efigie de algún superhéroe y no era sencillo de conseguir en aquellos años, lo que hice fue comprar una del grupo Anthrax, que por aquellos entonces habían sacado el disco I Am The Law y habían usado al juez Dredd como mascota y como figura principal de su cubierta. Recuerdo perfectamente que un compañero mío de clase tenía en un retapado los números del 1 al 5 de la primera tirada de Ediciones 5 y yo se lo cambié por un paquete de pipas. Se le habían antojado pipas en aquel momento, yo tenía pipas y le dije, supongo que medio en broma, medio en serio, si quieres pipas te las cambio por STBO. Y me lo dio. Y sigue en mi poder. Alrededor de los 20 años aproximadamente dejé de leer cómics y de coleccionar cómics porque, bueno, son edades en las que te piensas que eso ya no es para ti y en las que también el dinero tiene otras prioridades de destino. Ya sabemos todos de qué hablamos, churrar, beber, intentar ir de flor en flor, etcétera, etcétera. Pero alrededor de los 25 años aproximadamente, 25-26 años, volví además curiosamente con la línea Ultimate, con la línea de Marvel, con Ultimate Spider-Man, siendo concretos. Dentro de la literatura convencional, por decirlo de alguna forma, porque yo a los cómics también los considero literatura, mi escritor favorito es Arturo Pérez Reverte. Aunque también debo confesar, a lo mejor en detrimento del autor, o al menos en detrimento de su faceta como novelista, pero no en la de su faceta de articulista, que muy rara vez en literatura leo ficción. Para mí la ficción está en los cómics. Suelo leer ensayo, suelo leer crítica, suelo leer historia, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del cómic me gustan absolutamente todos los estilos, en menor o mayor medida. El cómic europeo, el manga, el cómic americano, el cómic español, el cómic de humor, el cómic de terror, absolutamente todos. El noveno arte para mí es una gozada en absolutamente todas sus variantes. Hay estilos con los que conecto peor por generación, como puede ser el manga, pero conecto igualmente. Me encanta el cómic en todas sus vertientes. La primera portada que recuerdo que me haya dejado flipado, que me haya dejado pegado a la portada de haber dicho, madre mía, es la portada de Bill Sienkiewicz para el número 400 de Batman, que aquí se reprodujo en un especial de, por supuesto, Ediciones 5. Por algún motivo, por el hecho de que en aquella época no había VHS ni similares y las películas llegaban aquí con muchísimo retraso, me fascinaban los cómics basados en películas, me fascinaban las adaptaciones cinematográficas, las adaptaciones comiqueras, de éxitos cinematográficos como Batman, Robocop, Conan, no me perdía ni una. Era nuestra forma de ver una y otra vez una película sin tener a nuestra disposición los medios que tenemos hoy en día. Y hablando de cine, mis películas favoritas a día de hoy, aunque dentro de un año esto puede variar, y hace 2 años seguro que eran otras, serían el Drácula de Francis Ford Coppola, Robocop de Paul Verhoeven y digamos que la saga de Rocky en general. Iba a decir la primera Rocky, pero Rocky como personaje para mí ha sido una grandísima influencia a muchísimos niveles. De lo cual se deduce que sí, efectivamente, mi actor favorito es Sylvester Stallone, lo lleva siendo de toda la vida y me importan un pito las supuestas limitaciones actorales. Es el tipo que más me ha llegado y que más me llega de todos los que se han plantado ante una pantalla de cine. Y ya que estamos con cine, os confieso, aunque ya lo he confesado alguna vez, pero para que quede constancia, que a mí el Spirit de Frank Miller, la película, me gusta. Y me gustó desde el primer día. Soy un tío raro. Y algo que odio los bares. Odio los bares, los gritos, la concentración de gentes gritonas. Odio la gente gritona en general. Y los bares son muy propensos y muy propicios para ese tipo de actitudes y comportamientos que yo considero casi cavernarios. Aunque de vez en cuando me pillo un buen pedo como Alfredo, como todo el mundo. Pero yo creo que precisamente me pillo el pedo para huir de ese tipo de situación. Mi película favorita de superhéroes sigue siendo el Superman de Richard Donner de 1978. No me considero que sea de DC, aunque supongo que sí, que lo soy, aunque solo sea porque tenemos una capacidad económica y de tiempo limitada y tenemos que decantarnos por algún universo, y yo históricamente me he decantado por el universo DC. Mis 2 grupos predilectos son Iron Maiden y Héroes del Silencio.
Mis personajes favoritos de Marvel son Daredevil, como ya habréis podido deducir de lo que dije antes, y los Alpha Flight de John Byrne. John Byrne es un tipo que me ha marcado mucho. Mi etapa favorita de todas las de Batman, entendida como etapa larga de como serie regular, es la de Alan Grant y Norman Breyfogle, sin duda. Una curiosidad es que me cuesta mucho leer TVOs antiguos, y cada vez más me cuesta muchísimo leer TVOs de los 50. Por ejemplo, supongo que es que evoluciono, ¿no? Evoluciono como todo el mundo, afortunadamente, y evoluciono con los modos y maneras de la narrativa actual. De hecho, me estoy dando cuenta que me está empezando a costar leer según qué cómics de los 80. Mis dos autores españoles de cómic favoritos son Ibáñez, Francisco Ibáñez, y Carlos Jiménez. Otra curiosidad es que no repito edición de cómic. Es decir, si yo no soy el público objetivo de las ediciones deluxe o de las ediciones remastered, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, si tengo el cómic en una edición, la conservo, la guardo, yo necesito tenerlo, pero me da exactamente igual en qué edición. Vale, una excepción a esto es The Dark Knight Returns, pero es que estamos hablando del Santo Grial. No veo absolutamente nada de televisión desde hace ya bastante tiempo. Me cuesta horrores leer en digital. Horrores. A veces lo puedo lograr, pero no me acaba de convencer, no me acaba de llenar. Es como mojar en la sombra del huevo frito en lugar de comerte el propio huevo frito. Mi película favorita de Batman oscilaría, dependiendo del día y de las circunstancias, entre el Batman de 1989 de Tim Burton y el Batman Begins de 2005 de Christopher Nolan. Sin embargo, como encarnación cinematográfica de Batman, mi favorito es sin lugar a dudas Ben Affleck. Mi canción favorita es The Trooper de Iron Maiden. Odio con todo mi ser el cotilleo, el chafardeo y el querer saber de la vida del de al lado. Lo aborrezco. Batman no me encaja en la Liga de la Justicia. Nunca me ha encajado, me cuesta un montón. Son rarísimas las historias que de verdad me convencen de que Batman está ahí de una forma natural. Es algo que siempre me ha pasado y que soy consciente que no soy al único al que le pasa. Por cierto, no me molesta que hagan 45 ediciones de La Broma Asesina porque no me obligan a comprarlas. Mientras eso no vaya en detrimento de otras cosas, que hagan las que les dé la gana. Considero que el cine de superhéroes ha hecho por el medio, tanto bien como mal. Bien porque ha acercado los personajes a gente que antes no se acercaría a un cómic, y mal porque precisamente ha hecho que esa gente, al tener acceso a esas películas, se aleje definitivamente de los cómics. Mi dibujante favorito de Batman de todos los tiempos sin duda es Neil Adams. Mis cómics favoritos que no sean pijameros, que no sean de superhéroes, yo creo que serían Maus y todo lo que es la escuela bruguera. Raf, pues Ibáñez, Escobar, Vázquez, etcétera, etcétera, etcétera. Me encantan ese tipo de cómics de humor, me retrotraen a mi infancia, me parecen maravillosos y estoy esperando una edición en condiciones de verdad de todo ese material, porque para mí sería un verdadero regalo. Jamás nadie me ha mirado mal por ser lector de cómics, ni de niño ni mucho menos ahora. Aunque también puede ser que yo no les haya prestado la más mínima atención. La figura favorita de mi colección a día de hoy yo creo que sería o el Batman de Batman contra Superman de Hot Toys o la estatua de Call to Arms de Dark Knight Returns. No me gusta Jim Lee. Y no me gustan las salas de cine, cada vez me cuesta más ir al cine. Las salas de cine se han convertido en una barbacoa inmensa en la que la falta de respeto por el que está al lado campa a sus anchas, en las que te cobran unos precios desorbitados si tenemos en cuenta que después te calzan 20 minutos o media hora de anuncios. Me parece una verdadera locura y lo siento, pero ya no disfruto de la experiencia en una sala de cine como la disfrutaba. Y muchísimo. Siempre iba al cine como mínimo una vez a la semana, yo solo, no necesitaba ir con nadie, y ahora hace desde Aquaman que no piso una sala y a saber cuándo la volveré a pisar. Yo creo que con la próxima de Rambo, porque con Creed 2 tampoco fui al cine. Y yo, según tengo apuntado en la chuleta, estas son 50 cosas sobre mi afición a los cómics y derivados. Pero quiero poner una 51, que es, y esto debe saberlo todo el mundo, que Pascual es vegano. Diréis, ¿a qué viene esto? A que uno contrae deudas y como un Lannister
se jacta de pagarlas. Y nada, esas han sido las 50 cosas sobre mí que se me ha ocurrido ir apuntando y que pensé que sería interesante compartir con vosotros. Muchísimas gracias por haber estado ahí a todos, por estar ahí, porque tengo la costumbre ya de despedirme como en los directos. Nos vemos en la siguiente y ya sabéis, podéis preguntarme absolutamente lo que queráis siempre, menos por mi vida privada que no os voy a contestar nunca. Cuidaos mucho, salud y haced caso al tío Frank.